quienes ya han comenzado su enfrentamiento y ahora pelean en el aire. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les deseo un excelente año 2026. Y para empezar, voy a hablar sobre algo del año pasado, sobre la temporada 3 de One Punch Man. Y polémica por su mala animación, entre otras cosas que el estudio hizo. Pero para los que no conozcan One Punch Man, voy a hablarles. One Punch Man es un webcomic que se hizo en el año 2009, escrito por One, un dibujante en línea que hacía webcomics. Escribía por diversión. Básicamente hacía webcomics online para entretenernos, y su obra mayor fue One Punch Man, pero tiempo después conoció a un gran ilustrador conocido como Murata, quien le encantó mucho su obra, así que ambos unieron fuerzas para crear el manga de One Punch Man. Y en el año 2015 salió la primera temporada, que fue un hitazo, siendo uno de los más recordados en ese tiempo, y les explicaré un poquito la trama. En sí, One Punch Man se trata de un calvo con capa conocido como Saitama, un héroe que derrota a todos los enemigos de un solo golpe, debido a que este decidió hacer un entrenamiento por 3 años para volverse el héroe más fuerte, y lo logró, pero eso le dio una gran crisis existencial, debido a la falta de emoción. En sí, las peleas se le hacen aburridas, ya que no hay emoción, no hay riesgo. Básicamente, después de hacer 100 sentadillas, 100 abdominales y correr 10 kilómetros, digamos que perdió la motivación de seguir viviendo, y vive, por así decirlo, un vacío emocional. Eso es hasta que conoce a Genos, un cyborg que quiere buscar venganza y que, bueno, parece el típico protagonista de un shonen o historia con desarrollo. Y así ambos viven aventuras graciosas alocadas contra monstruos de niveles destructivos. Una vez todo dicho eso, hablemos de la polémica. Como dije anteriormente, One Punch Man lanzó su anime en el año 2015, hecho por el estudio de Madhouse, un estudio muy experimentado que ha hecho obras como Hunter x Hunter, Death Note, el anime de Lilo y Stitch, entre otros. Como verán, un estudio muy bueno, pero One Punch Man fue la excepción, debido a que fue un anime hecho por los mejores animadores de ese tiempo y con un gran presupuesto. Debo decir que Madhouse, después de hacer la temporada 1, casi se va a la quiebra, no porque le haya ido mal, sino porque el costo que usaron para la temporada fue enorme. Para los que no sepan, la primera temporada costó, creo que aproximadamente $2 millones, unos 800,000 por episodio, con grandes animadores que tenían un gran talento. De hecho, las imágenes que están viendo son de la primera temporada y son exquisitas. Fue uno de los animes más vistos ese año. Y claro, obviamente le iban a dar una segunda temporada, pero Madhouse ya tenía problemas internos, así que tuvieron que recurrir a otro estudio, JC Staff, que no es mal estudio, solo que comparado con Madhouse no tenía tanto potencial. En sí, digamos que, bueno, no digo que fue una mala animación, sino en calidad, ya que de por sí algo que muchos se quejaban era del dibujo de los personajes, ya que los personajes metálicos tenían una especie de filtro que era muy super realista y desentonaba. También algunas caras se veían bien raras, recortaban algunas escenas, pero digamos que no estaba tan mal, era aceptable, pero a diferencia de la primera temporada se notaba el bajón. Fue muy criticada en su época, de hecho fue tanto que el estudio no quería volver a animarlo, por eso fue un lapso de 6 años hasta que esperar que, bueno, alguien volviera a animarlo. Y Bandai Namco, la empresa que tiene los derechos de OPM, también diese la oportunidad de animar la tercera temporada. Y no fue hasta como en el año 2022 o 2024 que dijeron que van a hacer la tercera temporada. El problema era buscar un estudio. Al principio se fijó en MAPPA, pero digamos que MAPPA aceptaba mucho dinero a cambio de animarlo, porque bueno, One Punch Man se merece un gran presupuesto para hacer las escenas, los actores de voz, etc. Y al final se terminó decidiendo por JC Staff otra vez. JC Staff al principio no quería, pero como es un estudio pequeño, tenía que sí o sí tener productos. Y One Punch Man era un gran producto, así que era una carga pesada que sí o sí tenía que aceptar porque, como dijo un sabio, es mejor ser conocido por malas razones a que ser olvidado por buenas razones.
Sé que nadie dijo esa frase, pero me la inventé yo, así que bueno. Y digamos que tampoco fue tanto problema de JC Staff, porque ellos son un buen estudio, han hecho varias películas interesantes. El problema fue Bandai Namco, que le dio un presupuesto alrededor de 3 millones o 800.000. Pero son, por así decirlo, suposiciones, porque no hay una cifra oficial, pero se sabe que Bandai invirtió poco en la producción del anime, estimándose 300 millones de dólares anuales, que al principio parece mucho, pero si considerando el tiempo y el presupuesto que le dieron, se nota que es menos. Porque de por sí no fue tanto problema de presupuesto, porque a ver, con presupuesto bastaba para hacer una animación decente. El problema fue tiempo. JC Staff estaba ocupado con otros trabajos que dejaron como un grupo externo que se encargara de la temporada 3. El problema es que tampoco tenían un director. Al principio había un director para que se encargaba, pero por la presión decidió renunciar. En sí, digamos que por culpa de la mala gestión, quejas y, por así decirlo, problemas internos, digamos que esta temporada estaba condenada a fracasar, sí o sí. Pero un rayo de esperanza apareció Shinpei Nagai, quien él se lanzó simplemente para ser el director, ya que nadie más se ofrecía, y él quería dar al menos su mejor esfuerzo en esta temporada, porque sabía que muchos fans la esperaban, y no quería deshonrarlos. Pero el problema es que no tenía mucha experiencia, él era novato, había participado en algunos animes y ha hecho algunos para adultos, y digamos que no sé si eso es bueno o malo, pero digamos que al no tener, por así decirlo, una gran trayectoria, era obvio que muchas cosas iban a salir mal. Y bueno, después de mucho tiempo lanzando trailers preanimados y con escenas muy PNGs, digamos que la tensión entre los fans empezó a crecer, porque esto se veía muy mal. Después de 6 años de espera, por fin volvía. El problema es que en esos 6 años nunca estuvieron trabajando en la temporada, sino esperando a que alguien lo animara, y ellos recién decidieron animarla en el 2024. Ese fue el problema en sí. No es porque el estudio sea malo, repito, sino porque el tiempo es lo que determina todo. Ya después de mucho, con un tráiler, por así decirlo, medio aceptable, llegó el día 5 de octubre del año 2025, donde se estrenó el primer episodio de la temporada. Y qué decir que las críticas no fueron muy buenas. En sí no es tan mal capítulo, ya que es puro diálogo, simplemente para darnos el contexto de la temporada y de qué se va a tratar, pero están muy tiesos, la verdad. En sí no me molesta mucho, ya que es mucho diálogo el primer capítulo, y los primeros 4 digamos que son más de introducción, ya que hay demasiado texto en todas las obras como Jujutsu Kaisen, hay mucho texto, pero igual solo mueven la boca, no nos vemos mover un brazo ni mover la cabeza, solamente mueven la boca, y llega a ser un poco molesto. Y las escenas que sí tienen movimiento, digamos que no es mucho, o si por así decirlo, lo muestran muy poco tiempo, ya que por ejemplo una escena de Garou caminando en la asociación de monstruos es demasiado tiesa, parece que apenas puede moverse. Y sé que en el contexto él está así después de muchas peleas, pero ni siquiera parece una camioneta normal, porque después de eso hay una camioneta que se ve mucho más normal de él. Por eso como que queda raro la escena anterior, como que se nota que no tenían tiempo ni para dibujar una camioneta simple. Obviamente se notaba que el presupuesto no alcanzó para el primer capítulo, y tiene sentido. El presupuesto se tiene que invertir en diferentes capítulos, así que no había problema. El siguiente capítulo, digamos que fue un poquito mejor, ya que hubo un poquito más de dinamismo. Seguía igual de tieso, pero al menos se movía y las escenas de comedia ayudaban. Eso fue hasta que apareció esta escena. Así es, una escena PNG de Garou deslizándose. ¿Qué voy a decir? Internet explotó de rabia con solo ver eso. Uno de los animes con mejor arte arruinado por una simple escena. Y vas a decir, bueno, solo fue un poquito, solo dura 2 segundos. Pues no bastó con eso. Pues digamos que la crítica ya está un poquito mala por el primer capítulo. Aunque después nos dieron una escena bien animada y la pelea que vimos en el trailer, digamos que las esperanzas fueron elevándose un poco, pero igual la animación seguía igual de tiesa, pero mayormente en los personajes que solamente hablaban. Ya a la hora de pelear sí se mostraba mucho más el presupuesto,
pero solamente duraba muy poco comparado con lo que duraba un capítulo promedio. De por sí, las expectativas estaban muy divididas. Había gente que lo apoyaba, otro que lo criticaba, otro que decía que pudo ser peor, otro que pudo ser mejor. Pero todo llegó hasta el capítulo 5, que podríamos decirlo que fue el clímax de la temporada, ya que es el capítulo donde Garou se enfrenta a la asociación de monstruos, ya que era una parte que necesitaba muchas peleas. En sí lo redujeron todo a un capítulo, porque bueno, digamos que tampoco es tan larga, pero sí que pudo dar más. Se menciona que redujeron una pelea contra Garou a unos minutos, pero las siguientes dos peleas que fueron las importantes, digamos que estaban bien. La pelea de Garou contra Roberts seguía un poco tiesa, pero al menos llegaba a entretener. La verdad es que siento que sí hicieron muy buen esfuerzo en la animación acá. Y Garou contra Orochi era una que estaban esperando muchos fans, incluyéndome, que a decir verdad me gustó, la verdad. Sí, es igual que el manga. No incluye casi ninguna escena nueva, la verdad. Incluso contrataron a un freelancer, que por lo que no saben que es un freelancer, digamos que es un animador independiente que acepta trabajos. En este caso era Van Ova. El encargado de hacer una escena de Garou escapando de los tentáculos de Orochi. De por sí la escena es buena, pero aquí había un problema, que se notaba en toda la temporada, que recortan mucho material del manga y también de los animadores. Porque como dije, el problema no era tanto el presupuesto, sino el tiempo. O sea, este mismo se quejó en internet de que muchas escenas que él estaba haciendo fueron eliminadas. Pero de por sí la escena estaba bien, pero como dije, se notaba mucho el recorte a la hora de los capítulos. Pero en general el capítulo estaba bueno. Sí, si no reaccionabas al manga, podrías disfrutarlo, la verdad, sí que no había mucho problema. Pero después ya venían como los capítulos un poco más de texto y digamos que la animación no favorecía mucho, a pesar de que habían batallas, eran muy breves y las animaciones tampoco eran la gran cosa. En sí después llegó el capítulo 8, que fue creo que el mejor de toda la temporada, simplemente porque llegó a un nivel de animación que parecía de otro anime. Lo que se nota que no es que sea mal estudio, ni tampoco es tanto, por así decirlo, el presupuesto, porque es que parezco un loro repitiendo lo que digo, pero es simplemente cuestión de habilidad, tiempo y esfuerzo. Que la verdad, la única razón por la que no ataco tanto a la temporada, a pesar de que es la peor de todo One Punch Man, es porque tengo claro las condiciones en las que trabajaron los animadores. Y sí, estaba claro que este producto iba a fracasar simplemente por malas decisiones de Bandai y el tiempo muy restringido que tenía JC Staff, y por así decirlo, no hacerlo prioridad, porque sé que tenían otros trabajos también, pero igual tampoco delegar a este, que la verdad que hay algunas escenas que no hay movimiento o parece que están bien mal recortadas, que digo, ok, por el tiempo, pero al menos termina una secuencia para que no sea, por así decirlo, básicamente te sacan de onda de la situación. Ya en sí la temporada ya terminó el año pasado y se anunció una segunda parte que llegará en el año 2027. Y siento que fue lo mejor, porque la verdad es que la temporada no fue la mejor. Y debo decirlo porque hubo capítulos muy malos, en especial el 10, que digamos que fue el peor. Simplemente porque arruinaron una de las mejores batallas de Zombie Man contra un vampiro, que era simplemente para mostrarnos lo inmortal que es Zombie Man, de que el tipo se muere cada rato pero revive. Es básicamente Kenny. Y sí, fue el más afectado por la censura, ya que sí, algo que no dije aparte de que recortan tiempo, no hay movimiento ni tampoco mucho dinamismo, pues censuran ciertas partes que en otros animes no importan. Por ejemplo, como dije anteriormente, Zombie Man es asesinado muchas veces de maneras muy brutales, pero la censuran haciéndole tapones negros o oscureciendo la escena, que en mi opinión no me molesta mucho, pero lo que sí me molesta mucho es lo que le hicieron a su cigarro. Que está bien, sé que para que la gente no fume, pero en serio reemplazarlo por una paleta, ¿qué es esto? ¿For Kids? Es que en serio, cada vez que veo esa escena me da pena ajena. Y de por sí también lo que más odié esta temporada, y probablemente todos, son esos filtros de colores que aparecen en cada escena. Sé que estos filtros son como para dar efecto dramático, pero aparecen todo el rato. En serio, todo el rato. Podrían ser
simplemente un par de escenas en cuestión cuando hay dramático, pero no, simplemente, por ejemplo, un personaje está hablando y pum, filtro. Un personaje va a explicar su situación y pum, filtro. Y es como que ya llega a molestar, en serio, parece una discoteca. Y lo peor es que creo que se burlan de eso en una escena. Pero sí, digamos que la temporada no fue la mejor. Y muchos están funando al director de esta temporada, que la verdad no estoy de acuerdo. Está bien que puedes criticarlo, sí, decir como que no me gustó su trabajo, o criticar el anime. Pero llegar al acoso es así excesivo, porque por los que no saben, el director de la temporada 3 cerró sus cuentas tras la crítica del segundo episodio, y aquí dice que no para de recibir un acoso masivo. Y había gente que está orgullosa de eso. ¿En serio te molesta tanto una persona para acosarla, que simplemente lo único que hizo fue hacer una mala temporada? ¿En serio? Este tipo de conductas no me encantan, en serio, son desagradables. Porque de por sí muestran lo malo que es el internet y la gente de Twitter, etc. Un animador de One Piece fue a defenderlo, ya que de por sí el problema no es tanto del estudio ni del director, sino del comité de producción, que siempre son los ejecutivos del anime quien dan el presupuesto de qué anime va a tener mejor calidad o no. Y a One Punch Man le tocó la mala suerte de tener poco presupuesto e interés. Eso sí que digamos que es malo, pero sí, lo que hizo los fans es malo, porque la temporada puede ser fea, pero lo que hace los fanáticos y haters es peor, debido a que se meten con personas reales y discriminan sus gustos o su trabajo, porque sí, el director hizo un mal trabajo, pero también criticaban a las personas que le gustaban, llamándolos migajeros. Que sí, yo también diría que fui migajero, porque la verdad es que no me pareció tan mala temporada. De hecho, disfruté viendo varios capítulos, porque aunque no lo crean, yo disfruté la temporada. Sí, me gustó. Obviamente, todo lo malo que dije anteriormente no me gustó, por ejemplo, los PNG siempre me mataban de risa, pero disfrutaba cada escena graciosa, cada pelea, que eso sí le metían esfuerzo en empezar la batalla final. Que sí, también hubo problemas con el canon, pero eso es otra cosa que, bueno, tendrás que ver por su parte. Pero la verdad es que me gustó. Si tuviese que darle una calificación sería un 5, simplemente porque pensé que iba a ser más malo de lo que ya está, pero a ver que hay buena animación, o al menos que adaptaron el arco y no digamos que lo dañaron. De hecho creo que está muy bien así como está, excepto por algunas cosas. La verdad es que me gustó y no me importa que digan los haters, porque si a ti te gustó la temporada está bien, porque como dije, si te gusta algo a pesar de sus errores no te hace tanto mala persona, solo tienes que reconocer que está malo pero también ver lo bueno. Y ya, hasta aquí el video de hoy. No esperaba que este video se volviese tan largo, quería terminar esto rapidito como en unos 15 minutos, pero hablo muy lento y bueno, tuve problemas al hacerlo. Pero nada más que decir, soy Vicente y me despido. Bye bye.